Bienvenidos a su canal Amazing Grace. Hoy estamos aquí agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. Ya estamos finalizando este trimestre y el día de hoy, 25 de diciembre, estamos bajo la lección Un buen final. Y para dar inicio vamos a orar. Oremos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, exaltado y glorificado sea tu santo y precioso nombre en esta hora. Amén. Estamos aquí, Señor, pidiendo tu dirección, tu bendición y también el perdón de nuestros pecados. Amén. Necesitamos que tu Santo Espíritu guíe este estudio y que podamos entenderlo, comprenderlo y atesorar todas estas enseñanzas en nuestro corazón. Amén. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para dar inicio, vamos a Ok. ver. Sí. Bueno, en este día, la lección, ya mi esposa dijo, tiene por título Un buen final. Para ello vamos a leer el libro de Josué, el último capítulo 24, vamos a leer los versículos del 29 al versículo 33. Y entonces, Okay. Josué, capítulo 24, versículo 29 al 33. Dice así: Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró por 100 monedas de los hijos de Amor, padre de Siquem, y que pasó a ser posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fineso, su hijo, que le fue dado en los montes de Efraín. ok. Entonces, bueno, aquí vemos un cambio entre la promesa hecha y la promesa cumplida. Porque mientras vemos que los huesos de Josué debieron ser traídos de Egipto como respuesta a la profecía o a la certeza que tenía José de que la promesa iba a ser cumplida, que iba a heredar la tierra. Por eso que al fin del libro de Génesis se hace un recordatorio que José dijo que se llevaran sus huesos al momento que salieran para que fuera enterrado en la tierra de Israel. Entonces vemos que los huesos de José fueron enterrados en el lugar que Abraham compró para enterrar a Sara. Eso lo conseguimos en Génesis capítulo 23. Vamos a leer los versículos 1, 2, 8 y 9 para que tengamos la idea. Fueron 127 los años de la vida de Sara. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorar. Versículo 8. Y habló con ellos diciendo: Si en verdad queréis que yo me lleve y sepulte a mi muerta, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar. Versículo 9. Para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que me la dé por su justo precio, y así poseeré una sepultura en medio de vosotros. Ok, entonces vemos aquí que los patriarcas, en este caso Abraham, no poseyó la tierra de Canaán, que en lugar de la sepultura de Sara, su esposa, tuvo que comprarla para poder tener un espacio para poder enterrar a su muerto. En cambio, ahora vemos el contraste entre el tiempo de Abraham, de que la tierra lo posee, y ya el tiempo de la promesa cumplida, porque vemos que Josué fue enterrado en su tierra, en el lugar que fue repartido a Efraín, ¿okay? Y vemos a Eleazar enterrado en el lugar de Finés, ¿okay? Que ya había. Entonces cada quien tenía ya su espacio para darle sepultura a sus personas amadas. Vemos claramente el cumplimiento total de la promesa, vemos un buen final en este aspecto, que la tierra fue dada como había sido prometido, ¿verdad? Correctamente. Se cumplió al pie de la letra.
Ok, pero ahora viene otro desafío. Muere Josué, mueren los líderes, pero ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Cuál es el destino del pueblo? Surgen las preguntas, porque podemos ver que cuando hay un liderazgo genuino, la persona es seguida. Efectivamente es así, aún hasta el día de hoy. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. ¿Okay? Un líder es una persona que la gente la sigue naturalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente ven que quiere el bien de las personas. Nosotros respondemos positivamente a las personas que quieren nuestro bien. Por eso que el único método para el evangelismo efectivo es el método de Cristo. Porque Cristo se acercaba para hacer el bien, se hacía amigo y decir ven y sígueme. Por eso es que constantemente Cristo tenía seguidores y gente lo buscaba, porque sabían que eso era así. Entonces Josué fue el líder y el pueblo conquistó la tierra en ese tiempo, obviamente que tenía un liderazgo efectivo Josué. ¿Por qué? Porque la gente veía, o sea, el pueblo, los ancianos que estaban con él, veían que Dios estaba con él. Para empezar, se abrió el Jordán, se paró el Jordán para que ellos pasaran. Entonces, todas las señales que vieron, todas las victorias que ellos tenían claras que no eran por sus fuerzas, sino por la obra de Dios. Entonces, bueno, cuando Josué muere, queda el desafío. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Será que van a seguir los preceptos? ¿Será que van a seguir cumpliendo la constitución del país? Porque si se deja de cumplir las leyes de Dios, se rechaza a Dios como rey. Al rechazar a Dios como rey, ya Dios no los puede proteger. O sea, fíjense como una cosa lleva a la otra. Al no tener la protección de Dios, entonces los enemigos van a tomar posesión de ellos, porque ellos no tenían fuerza ni fortaleza para ganar ejércitos, para vencer ejércitos, porque, como hemos dicho desde que estudiamos el Éxodo, era un pueblo de esclavos. ¿Qué guerrero puede ser un esclavo? Absolutamente nada. Entonces, vemos que si perdían la protección de Dios, lo perdían todo. Y vemos efectivamente, cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, vemos que lamentablemente el pueblo se desvió, porque dejaron de ver a Dios y empezaron a ver al hombre, empezaron a ver las atracciones de las tierras circundantes, las cuales ellos tenían que terminar de expulsar. Dios no las expulsó todas, porque ellos tenían que ser probados, porque recordemos que la conclusión del libro de Josué es un pueblo que debía aprender a depender de Dios. ¿Y cómo aprendemos a depender de Dios? ¿Cómo aprendemos a depender de alguien? Relacionándonos con él. Relacionándonos, exactamente. Una relación estrecha con ¿quién? Con el único Salvador que hay de todas las generaciones, que es ¿quién? Cristo Jesús. El único líder, el único Salvador que fue destinado para esto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando ellos se relacionaran con Cristo fuertemente, iban a poder mantenerse en el camino, iban a poder seguir cumpliendo las leyes, iban a poder seguir habiendo Dios como un rey, pero al perder de vista a Cristo, empiezan a ver para los lados y entonces empieza a ver qué hombre puede sustituir a Josué. Y seguramente no había uno que podía sustituir a Josué, porque no había señales de que Dios estaba con otro de los hombres que seguían, como estuvo con Josué. Entonces, cuando vemos a los hombres, eso genera desconfianza. Porque ¿cómo me pruebas tú que Dios está contigo? O sea, por tus frutos os conoceréis. Pero cuando nosotros caminamos viendo al invisible, nuestro destino está seguro, porque estamos reposando en las manos de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el sentido de eso. O sea, el llamado del libro de Josué es un libro de victoria, sí, porque la tierra fue conquistada, pero es un libro que te enseña a depender enteramente de Dios. Ese es el éxito del cristiano, ese es el éxito tuyo, el éxito mío en cada aspecto de nuestra vida, no nada más en el espiritual, porque dice Proverbios que pon tus planes ante Dios y Él los hará, ¿sí? Dependiendo de Él, dependiendo de su fortaleza, dependiendo de su guía. ¿Por qué? Porque Dios sabe el fin desde cuándo. Desde el principio. Entonces Él sabe por qué suceden ciertas cosas, por qué planes que tú haces no terminan su cumplimiento o no terminan bien, o por qué los planes se troncan y es necesario cambiarlos. Porque Dios sabe lo que te conviene y lo que no te conviene, porque también Santiago dice, pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en qué? Vuestros deleites. O sea, y ahí podríamos seguir ampliando los versículos. Conclusión, un buen final.
La profecía se cumplió. La promesa se cumplió. Aplicación para nosotros hoy. ¿Será que se cumple la promesa que estamos esperando? Claro que sí. Jesús pronto volverá Gloria a Dios. ¿Y a dónde vamos a morar? en la Canaán celestial. Gloria a Dios. Nosotros también estamos peregrinando en este desierto hoy, pero la promesa es segura que vamos a ir a morar con Él. No para enterrar los huesos, sino para salir a la vida. Es lo contrario. Vamos a poseer la tierra para vivir por la eternidad, porque ¿quién va a morar con nosotros? Jesús. Jesús. ¿Para qué más? Nosotros vamos a morar con Él. Exactamente. Porque nos va a aceptar en su casa. Gloria a Dios. ¿Para qué más? Entonces, ¿qué más podemos esperar? Entonces, definitivamente hay un buen final en el libro de Josué. Entonces, mi amado, el riesgo está en que la generación siguiente se desvíe, y ese es el riesgo que corre toda iglesia a través de las generaciones. Vemos cómo la iglesia ha pasado diferentes etapas. De hecho, el Apocalipsis describe cada etapa de la iglesia, en cada etapa de la historia. Todas tienen una parte positiva, todas tienen una parte negativa, todas vencen, pero la que está en mayor desventaja de todas, porque no hay un elemento positivo, es la última, que es la Odisea, de la cual formamos parte usted y yo. Pero la excelente noticia de esto, no la buena, que dice que la Odisea está en ese estado porque Cristo está afuera, porque Cristo está tocando la puerta, para que le dejemos entrar y Él pueda tener esa relación estrecha con nosotros. Y luego dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como Él venció y está sentado con su Padre en el trono. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún en esta iglesia, que Dios no tiene ningún elemento positivo, porque le dice que está a punto de vomitarle la boca, ¿sí? Hay vencedores en ella. Entonces, como dijo mi esposa hace rato, vemos que después el pueblo se desvió, porque después dice, cuando leemos Jueces, que cuando murió Josué y los ancianos que estaban con él, ¿qué pasó con esa generación? ¿Vivía como qué? Ellos tomaron su propio camino. Okay. Se desviaron, no siguieron el ejemplo que les dio Josué. O sea, lo que quiere decir que no tenían una relación real con el Padre Celestial. O sea, o en medida que pasaron los tiempos, pues se fueron olvidando, y eso también nos sucede a nosotros, sobre todo cuando estamos bien. Porque cuando estamos bien, tendemos siempre a olvidarnos de Dios. Ok. Entonces, bueno, vemos que efectivamente así fue, pero el pueblo no fue destruido en ese entonces, porque siempre queda un ¿qué? Un remanente. Un remanente que se mantiene fiel a Dios. Y entonces, así como el ejemplo que Abraham nos pone de intercesión, aún por amor a los 10, Dios no destruiría la tierra, ¿sí? Entonces, pero viene un momento en que ya las profecías llegan a su cumplimiento final, porque el pensamiento del hombre va a ser continuamente solamente el mal, que ya estamos casi, si es que ya no estamos en esa generación. Bueno, mis amados, promesas que están en pleno cumplimiento. Vamos a casa, hay un buen final esperando por usted y por mí. Única condición, que acepte Cristo en su corazón, que acepte que Él sea el que lo guíe, que acepte que Él es su Salvador, que entienda que usted tiene una naturaleza pecaminosa, que usted ha pecado y está en condenación, que necesita un Salvador. Cuando vemos la ley, vemos que ya la transgredimos y necesitamos un Salvador con urgencia. Entonces, ¿qué estás esperando para aceptar a Cristo? Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Entonces, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Señor Dios, te damos las gracias, Padre, por este mensaje. Esta historia tuvo un final feliz para Josué y esa generación que vio esas grandes maravillas. Nosotros también estamos aquí y en el presente te damos las gracias de antemano, porque sabemos que Cristo también va a tener un final feliz. Amén. Te pedimos para que nosotros formemos parte de ese remanente. Amén. Que podrá ser llamado y podrá ser llevado a la Canaán celestial. Gloria a Dios. Úngenos con tu Santo Espíritu y ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Recuerda que Cristo está a las puertas. El tiempo es muy corto. Si no has aceptado a Cristo, ¿qué estás esperando? Si estás en algún país y no conoces a alguien con quien hablar, contáctame y yo te pondré en contacto con alguien en cualquier lugar del mundo donde estés. Dios te bendiga. Maranatha.